para comenzar, la idea es que usted nos cuente un poco cuál ha sido como la historia de lo que dio sentido y fundamento de la presencia de la oferta de la facultad en otros territorios, en otras regiones, por fuera de la ciudad universitaria. Habría que empezar por el auge que en la década del 70, empezando la década del 70, y un poquito antes tuvo la educación a distancia en el mundo. El proyecto más conocido fue el de la Open University de Inglaterra, ¿no? Universidad abierta de Inglaterra, que en el 70 estaba ya bien organizado, bien estructurado. Eso le dio ideas, ellos pensaron en la educación a distancia por fuera del Reino Unido, no solamente en Inglaterra, sino todo lo que es la Commonwealth, la comunidad británica, para llevarlo a países de África, a países del Asia, de Oceanía, inclusive al Canadá, donde ellos tuvieron colonias y mantienen esa unidad política con ellos, le llaman la comunidad británica. Entonces, ¿cómo llevar educación superior a todos esos países, sobre todo los más atrasados, del África, de Oceanía? Ahí empezó. Nosotros tuvimos un convenio con ellos en el 70, exactamente en el mismo año. Pero habíamos comenzado el trabajo de pensar en la región y llevarles educación superior desde el 69, con un programa que se denominó Universidad Extramuros, así se llamó. Eso lo trabajamos simultáneamente la Universidad del Tolima y la Universidad de Antioquia, pero sin convenio, aparte. Nosotros tuvimos extramuros en Santa Rosa de Osos, Fredonia y Río Negro, principalmente. Bueno, ya en el año 70, como le digo, empezamos a pensar en educación superior a distancia, completamente. Y se hizo inicialmente con maestros. Entre el año 72 y 73, precisamente, se hizo la planeación del primer programa que se denominó Universidad Desescolarizada. UNIDES era la sigla, UNIDES, Universidad Desescolarizada. Ahí se empezó a trabajar muy bien, se logró iniciar en 19 municipios de Antioquia con 800 estudiantes. Duró poco, porque hubo un movimiento estudiantil y profesoral contra el proyecto. En esa época era muy sensible la idea del neoliberalismo, ¿cierto?, de que la metrópoli quería meterse en todos los países, metrópoli Estados Unidos, ¿no?, a intervenir inclusive culturalmente. Entonces hicieron ese trabajo y que se iba a utilizar el satélite para llevar educación a todas partes, pero con influencia norteamericana. Entonces dieron al traste con el programa, lo acabaron. La universidad tuvo que acabarlo porque el movimiento fue muy intenso de parte de unos y otros. Ese fue el primer momento, ¿verdad? Y la idea era capacitación de maestros, pero capacitación pensando en el grado, no solamente en cursos sueltos, sino todo un currículo que llevase a la profesionalización de los maestros, que era muy, muy débil. Muchos educadores no tenían título ni de normalista siquiera, mucho menos de licenciatura, y trabajaban como bachilleres, muchos de ellos, o con algunos estudios de pregrado no terminados en distintas carreras. La idea fue cómo profesionalizar los maestros en servicio, inicialmente era eso. Entonces, cuando uno ve las estadísticas, la mayoría de los estudiantes pasaban de 35 años de edad, o sea, eran maestros en servicio. Entonces, se terminó, y el lapso sin educación a distancia duró hasta el 79, hasta el 80 prácticamente, del 74. Entre tanto, hicimos evaluaciones de lo que hubo y se publicó un primer libro en 6 tomos sobre la evaluación de la universidad desescolarizada. Eso está en 6 tomos publicados. Ahí participamos varios, entre ellos el decano Guillermo Londoño, creo que César Morato también estuvo en eso, Jairo Arboleda, que ya no está en la universidad, se dedicó a otras cosas, y yo, ¿no?, hicimos ese estudio. Luego se fue trabajando con el profesorado
para hacerles ver que era un error histórico haber parado esto, mientras las universidades privadas seguían trabajando educación a distancia. La San Buenaventura principalmente y la Universidad de Santo Tomás siguieron trabajando. Y la Universidad del Valle siguió trabajando también, que entró después de nosotros. Entonces ellos poco a poco se dieron cuenta que era un error histórico entregar la formación de las regiones a la universidad privada. La pública debe estar ahí, el compromiso de la pública es con toda la región, no únicamente con Medellín. Ellos tomaron conciencia de eso, reconocieron ese error y dijeron que se abra otra vez la universidad a distancia. Tanto estudiantes como profesores. Los estudiantes iniciales, que eran maestros, vinieron a protestar a la Universidad de Antioquia cuando se cerró el programa. Hicieron un acto público en el Camilo Torres, recuerdo muy bien. Y eso fue sensibilizando al profesorado estudiantado de acá. Entonces, en el 79, ahí me nombraron decano, ¿cierto?, de la facultad, y fue uno de los primeros puntos en que yo pensé. Lo había estado trabajando desde el 69. Entonces, elaboré una resolución rectoral y me fui donde el rector. Aprovechando que él estaba preparando un viaje a Punta del Este a una reunión mundial que había de la UNESCO, le dije, vea, esto es esto, le expliqué. Él había sido favorable al programa, no opositor. Entonces dijo, hombre, hay que hacer las cosas. Él estaba recién nombrado rector también. Entonces firmó la resolución ahí, la rectoría. En el 79 entonces empezamos nuevamente el programa y ya se empezó en el 80 nuevamente, con estudiantes de Córdoba, de Caldas, algunos municipios del departamento de Caldas y municipios de Antioquia, más de 20 municipios. Ese sería pues el comienzo, así fue. Y empezamos a trabajarlo en forma ya con planeación sistemática en todos los aspectos, con una carta orgánica especial. Había 3 subsistemas, 3 departamentos para que esto funcionara bien. Ese fue el comienzo. Profe, ¿nos podría contar un poco sobre cuáles fueron como los mecanismos de llegadas a regiones, cómo era el trabajo, cómo se hacía ese trabajo con esos maestros? Inicialmente fue como lo hizo la Universidad Abierta de Inglaterra, la Open University. Ya había programas en Venezuela, ¿cierto? La Universidad Abierta de Venezuela. Estaba la Universidad Abierta de Costa Rica, que ha sido una de las que mejor funcionó. Y había otros en el mundo, ¿no? El programa se había ido extendiendo, inclusive en China había ya educación a distancia en ese momento. ¿Cuáles fueron el aparato pues, de aprendizaje y de enseñanza? Los módulos escritos, fundamentalmente. Todo se hizo a través de módulos. Nosotros tuvimos varios autores, no solo de la Facultad de Educación, sino de otras facultades, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Había varios que nos colaboraban con biología, matemáticas, física, química, y también de humanidades, de toda la universidad prácticamente, de química farmacéutica, recuerdo muy bien, de enfermería también. Entonces, básicamente era el módulo escrito, y esa era una dificultad porque el transporte no era fácil, y a veces se demoraba la entrega del material a los usuarios, a los participantes. Luego teníamos cassettes para complementar, y había programas radiales. Trabajamos mucho con la emisora de Santa Bárbara, que era regional y llegaba a todo el suroeste antioqueño, ¿no? Y trabajamos la Universidad de Antioquia, inclusive la emisora cultural de la Universidad de Antioquia nos facilitó también espacios para complementar con los estudiantes. Entonces básicamente era eso, módulos escritos, audiocassettes, la radio y las visitas. Teníamos centros zonales, bastantes centros zonales, y en esos centros zonales hacían reuniones cada 15 o 20 días. Iban asesores o tutores de la universidad y trabajaban con ellos 1 o 2 días. Esa fue la forma como inicialmente se trabajó. Profe, una pregunta más. ¿Cuáles fueron los frutos que dio ese proceso? ¿Cuáles fueron como los principales frutos en términos de la formación de esos maestros? ¿Qué se pudo recoger como de ese proceso? Hubo varios proyectos de investigación que hicieron seguimiento a todo el programa. Es decir, una evaluación del programa como programa social. La UNESCO inclusive financió uno de ellos, y también el ICFES estuvieron financiando, y eso está publicado. Ya le dije, hay uno que se publicó en el 76,
que fue la primera fase, pero después de eso hubo también varios proyectos de evaluación. Miren, este libro se publicó en el año 85, ¿no? Se llama La educación a distancia en Antioquia, de la teoría a la realidad. Es un macroproyecto que yo tuve en la maestría en educación de la universidad, de la facultad. Y ahí, en torno a ese proyecto, se suscribieron 7 subproyectos de los estudiantes. Y ahí se evaluó, exactamente le digo, evaluamos todos los aspectos, ¿no? No nos quedamos en uno solo, evaluamos, evaluamos medios, evaluamos rendimiento académico, evaluamos deserción, costos, ¿no? El impacto también de la universidad desescolarizada o de la educación a distancia sobre los docentes y sobre los estudiantes y sobre las regiones, impacto en la sociedad. Este fue publicado, repito, por el ICFES, ¿cierto? En ese momento, en el año 85-86. Pero hay otros proyectos que están publicados, deben estar en el centro de documentación. El primer impacto fue sobre la educación regional, de primaria y secundaria, porque logramos profesionalizar muchos de los maestros de Antioquia, ¿cierto? Que fueron los primeros. Después, en cierto momento, en el 90, abrimos también la educación a distancia a bachilleres frescos, a muchachos, desertaban más ellos que los maestros, obviamente, que estaban en servicio y les interesaba por el escalafón y por su profesionalización. Pero hubo un momento en que tuvimos 5.000 estudiantes a distancia en la Facultad de Educación, todos en los distintos municipios, repito, Antioquia, algo en Córdoba y en el norte de Caldas también tuvimos esto. Sí. Ese sería el primero. Habría que mirar ya aspectos concretos de cada uno de los subproyectos evaluados en ese proyecto general. Cuéntanos cuál fue el desenlace de toda esta apuesta y esta inversión. A ver, a medida que íbamos avanzando, la gente de la provincia pedía también programas distintos a educación. Inicialmente todo era educación. Tuvimos 8 programas de educación. A ver si los tengo por aquí, los iniciales, sí, mire. Se presentaron ya del año 83 en adelante 8 programas, que fueron biología química, de aquí de educación, español literatura, matemáticas y física, geografía historia, agropecuaria, electrotecnia, mecánica industrial y docencia comercial. Todos eran de educación, pero estos de agropecuaria, electrónica, mecánica industrial y docencia comercial es porque lo pedían las regiones también, ¿no? Que ya se estaba dando la diversificación apoyada por el Banco Mundial, no solamente en los INEM, sino también en la enseñanza media de otros colegios de las regiones. Entonces ellos pedían estos programas que eran más de aplicación a las regiones, ¿no? Como la agropecuaria, por ejemplo, muy útil en el norte de Antioquia, en varias partes, la mecánica industrial, más para las ciudades. También lo abrimos a Medellín. Inicialmente no se permitía el Valle de Aburrá, eran las regiones nomás. Después del año 83 en adelante permitimos que Medellín también estuviera y pedían mecánica industrial, electrotecnia, estas cosas. Entonces, muy bien, eso fue el énfasis inicial. En cierto momento empezaban a pedir otros programas y pensamos inicialmente en química farmacéutica y en enfermería, que era muy útil en esas regiones, donde las farmacias las manejaba cualquiera, no había personal preparado para eso. Poco a poco nos dimos cuenta que había que generalizarlo, como lo hacía la Open University, la Universidad de Costa Rica y otras partes. Entonces presentamos un proyecto de instituto de educación a distancia a la universidad, algo que ya no iba a depender de la Facultad de Educación, sino de la Rectoría o la Vicerrectoría Académica, Instituto de Educación a Distancia, para ofrecer muchos programas a distancia, o por lo menos pensamos inicialmente en los 4 primeros semestres de todas las carreras, que después podían venir a continuar en Medellín, si era el caso. Pero las directivas de la universidad eran un poquito ariscas a la propuesta, decían, a distancia no tiene calidad.
hay que estar presencial, la educación tiene que ser preceptorial, así, cara a cara. No hubo forma de convencerlos, ¿no? Ellos siempre dudaban de la distancia, había otros problemas como que no llegaban los módulos a tiempo, ¿cierto? El transporte a ciertos centros zonales era bastante difícil. Y yo logré llevar, ya siendo decano, después del 90, sí, ya no estaba en la decanatura, llevar un proyecto de Instituto de Educación a Distancia. Fue aprobado por la Comisión de Asuntos Académicos, que era una comisión asesora del Consejo Directivo de la universidad. Pero cuando llegó al directivo, ahí no había la misma recepción, y en el superior tampoco, entonces nunca se constituyó el instituto, y por consiguiente, educación a distancia empezó a bajar, ¿cierto? Ya los maestros estaban capacitados, muchos de ellos profesionalizados, los bachilleres no pedían tanto eso. Y la universidad comenzó a pensar en lo que tenían otras universidades del país, la regionalización, en tener sedes regionales en distintos. Y esas sedes se montaron inicialmente en los centros donde habíamos tenido centros regionales, nosotros, los espacios donde iban los tutores, ¿verdad?, los fines de semana, cada 15 o 20 días, a trabajar con ellos. Esos fueron los primeros que se montaron. Entonces, poco a poco fue dando paso a la regionalización y se disolvió la idea, ¿cierto?, de la educación a distancia. No sé hasta dónde llegó, porque ya no estaba en la universidad. Después del 90, ¿en qué momento se clausuró? Inicialmente se fue reemplazando por programas semipresenciales, ya no completamente a distancia, en que había más ayuda de tutores, de profesores de la universidad en estas zonas, y luego fueron creándose las sedes regionales que existen en este momento. La Universidad de Antioquia, en su plan de desarrollo, en su estatuto general, siempre tiene como principio la equidad, la cobertura, la excelencia. Entonces la regionalización en ese marco se entiende como una evidencia de que la universidad está comprometida con las regiones, que lucha porque la educación llegue a todos los sectores, porque no sea solamente para los estudiantes que pueden desplazarse a Medellín, y de esa manera lleva 19 años fortaleciendo dichos procesos. El programa de Antioquia la más educada para la universidad es una oportunidad inmensa. Yo creo que es la primera vez que se tiene como lema de un gobierno departamental la educación, y en ese la Universidad de Antioquia realmente es la punta de lanza para una estrategia integral que aborda todas las edades, y la Universidad de Antioquia obviamente es el culmen, y por eso hemos recibido un apoyo fundamental. La universidad venía en 10 sedes y seccionales en todas las subregiones, pero con el impulso que se le ha dado en el marco de este plan de desarrollo departamental, pues hemos crecido en infraestructura, tenemos unos espacios, como decimos siempre, dignos, que dignifican la educación, pero también un compromiso, es decir, es una oportunidad y a la vez un reto, porque todos esos espacios los tenemos que llenar de vida académica, tenemos que crecer en el número de programas, en el número de estudiantes. Hay un compromiso de la institución, de los profesores, de todos los estamentos, a que realmente la Universidad de Antioquia contribuya a ese proyecto de tener una Antioquia más educada. La universidad en todas las regiones tiene una presencia distinta. Si nosotros miramos cada una de las 9 subregiones del departamento y miramos las 8 quitando el área metropolitana, la presencia de la universidad es diferencial. En todas no tienen la misma importancia, no tienen la misma trayectoria, no tienen la misma proyección, pero en todas se puede decir que cumple un papel fundamental. Entonces la universidad contribuye significativamente al desarrollo de las regiones. Unas es muy evidente por el número de egresados, cómo los egresados se compenetran con sus desarrollos locales y regionales. Podríamos decir que es el principal logro. Tenemos un número de más de 6.000 egresados de la universidad, tenemos en este momento más de 5.000 estudiantes. Entonces uno podría pensar, 10.000 profesionales mal contados tienen que transformar los territorios. Sin embargo, esto no ha sido fácil. Esa relación con las comunidades no siempre es sencilla, tenemos que hacer
unos aprendizajes culturales de parte y parte. Nosotros tenemos que aprender a hacer unas lecturas más cuidadosas de los territorios, de las culturas, y ellos también obviamente entender qué es lo que se le puede pedir y qué se le puede exigir a la universidad. Muchas veces la falta de institucionalidad hace que se le exija a la universidad muchas de las cosas que tendría que cubrir el Estado. ¿Qué problemas hemos tenido? Hemos tenido muchas dificultades, porque ha sido un proyecto que ha ido creciendo y la universidad no estaba preparada ni normativa ni administrativamente para ello. Entonces se van presentando dificultades, vamos haciendo adecuaciones de normas, de estructuras, pero creo que el balance en general es muy positivo y esos aprendizajes y esas dificultades nos tienen que servir para mejorar. La universidad con su proyecto de regionalización sigue comprometida con todo el departamento. Entonces cuando pensamos en dónde vamos a poner los esfuerzos, yo creo que no solamente tiene que ver con qué regiones o subregiones vamos a privilegiar, que repito, estaremos seguramente en todas, pero estamos de una manera diferencial. Entonces hay subregiones que se proyectan con un crecimiento y un desarrollo altísimo, como pueden ser Urabá, el Oriente, Bajo Cauca, Suroeste. Entonces allí la presencia de la universidad tiene que ser muy contundente. Y otras regiones que no tienen una perspectiva de tanto crecimiento no pueden estar sin la universidad. La universidad tendrá que estar allí contribuyendo. Entonces, si hablamos de subregiones, seguiremos haciendo presencia en todas. Y si miramos en los proyectos concretos, la universidad tiene que reforzar su planta docente y su planta administrativa. La planta docente de la universidad en regiones es mínima y tenemos que pensar que las sedes y seccionales tengan vida universitaria permanentemente, que tengamos profesores allí radicados y que de esa manera los estudiantes y los profesores configuren unas comunidades académicas con mayor incidencia en ellas. Hombre, no hay ninguna duda de que la regionalización hace parte integral de nuestro plan de desarrollo y obviamente del plan de acción. Está integrada a todas las actividades misionales de la universidad, de la institución, tanto en la docencia, con pregrados como posgrados, en la investigación, aunque no hay toda la capacidad instalada en las distintas regiones, se hacen convocatorias, al igual que se hacen para Medellín, a través del CODI, para las distintas regiones que traten de dar salida o respuesta a las preguntas más apremiantes o dificultades más apremiantes que tienen todas y cada una de las regiones. Igualmente, en la parte de extensión, no solo hay proyectos de extensión que año tras año vienen creciendo, proyectados, elaborados y desarrollados con las distintas seccionales que tiene la universidad, sino que el bienestar que cruza toda la parte misional se hace presente igualmente en las distintas regiones, obviamente con todas las áreas de apoyo que tiene la universidad, desde lo administrativo, desde lo logístico, desde lo financiero. No me cabe duda, por la relación que hemos venido teniendo con la administración departamental en cabeza del doctor Sergio Fajardo, que en el plan de desarrollo Antioquia la más educada, la Universidad de Antioquia en general y la regionalización en particular son la columna vertebral de ese plan de desarrollo, expresado no solo con aportes financieros que comparten y fortalecen los aportes de la universidad, no solo para el desarrollo de la infraestructura, de la dotación, sino muy próximamente para la vinculación de personal académico y administrativo que definitivamente fortalecerán de una forma, yo diría, integral ese proyecto de regionalización. El gobernador ha sido muy claro que la universidad, la regionalización son los pilares, los ejes fundamentales de ese plan de desarrollo de Antioquia la más educada. Y yo como rector puedo dar fe de ello. En este proceso pues se ha logrado muchísimo.
sin querer decir que es un proyecto o un proceso terminado. Con los recursos que han aportado Antioquia, la universidad, en el caso de Apartadó, el municipio de Apartadó, pues se ha echado a andar la segunda fase o etapa de Turbo, de la sede de Turbo, que está muy orientada a ciencias del mar. Ahí ha habido un conflicto, porque pues Turbo fue el municipio que acogió la regional de Urabá y siente alguna amenaza en que en Apartadó y en Carepa, con aportes también de estas instituciones, se esté desarrollando lo que es la ciudadela universitaria central de Urabá, que va a ser una sede multicampus, y la sede de Carepa, pero cada una va a estar especializada en una de las áreas. Carepa en la parte eco-agroambiental y Apartadó como ese centro de fundamentación que irradiará después a las otras sedes, más será el centro administrativo. En Oriente también hay un gana-gana en esa alianza universidad-gobernación con el desarrollo de la primera fase, de la primera etapa de la ciudadela alternativa, que es la ciudadela de Oriente, laboratorios en el suroeste, laboratorios en el Bajo Cauca, es decir, una forma sincrónica, concertada, la que ha permitido que las distintas sedes se fortalezcan, más un aporte importante que va a ser base presupuestal según la Ley 30 y que va a permitirle a la universidad complementar recursos, adicionar recursos para la presencia permanente de docentes y personal administrativo en cada una de estas sedes. Estamos preparados, lo que deben consistir esos esfuerzos es en el apoyo decidido, no solo del comité rectoral, de la administración central, a todas y cada una de las unidades académicas que con generosidad, con compromiso, como un factor de desarrollo, como un factor de integridad, de equidad, se han volcado, se han proyectado con programas pertinentes a cada una de las regiones de la sede regional. Mi nombre es Alonso Hoyos, yo trabajo con la Gobernación de Antioquia en apoyo a todos los temas de educación superior de la Gobernación. Es sabido que el tema de educación superior es un tema que es fundamental en la lucha contra la inequidad, en la búsqueda de una sociedad mucho mejor, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y eso muchas veces en el país se pierde la óptica cuando todo esto se está centrando en las grandes capitales. Nosotros creemos que en la visión desde el departamento de Antioquia se debe mirar a las regiones. Se dice que Colombia es un país de regiones y Antioquia es un departamento de regiones, que es necesario de un lado llegar a las regiones con programas muy pertinentes que de verdad le puedan permitir al estudiante encontrar a través de ellos como un proyecto de vida en la propia región. Nosotros queremos evitar que los estudiantes se vengan para Medellín, que no se vengan a estudiar porque luego se quedan acá buscando trabajo, y cada vez que ocurre eso estamos desmembrando más, sacándole más población a las regiones y con menos posibilidades de hacer un desarrollo efectivo en la región. Entonces hay unos temas de equidad y hay unos temas de desarrollo subregional que a nuestro juicio son muy importantes, y por eso le estamos apostando a que las regiones tengan desarrollo en educación superior. Bueno, aunque yo estuve muy en la primera época de la regionalización de la Universidad de Antioquia, pues balances no puedo hablar sino de la última época en la que he estado más vinculado con el tema. Yo creo que hemos llegado a unos acuerdos importantes, por ejemplo, de llegar de una manera concertada a las regiones con instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, el mismo SENA, para buscar que las instituciones no dupliquen programas en las regiones. Lo segundo es tratar de incidir en una oferta de programas de alta pertinencia para las regiones. Me parece, por ejemplo, que uno de los avances que hemos logrado con este esquema
es que hemos cambiado radicalmente los porcentajes que en el país se tiene por áreas de conocimiento. Es decir, mientras en el país el porcentaje de gente que estudia en el área de agropecuarias y afines es del 1.7%, en este programa de regionalización estamos en el 17% de los que están en estos programas, y lo mismo estamos en un 30% en el área de ingeniería y ciencias básicas. Eso muestra que es posible, con un esfuerzo conjunto, llegar a una oferta que se parezca más a lo que las regiones necesitan y a lo que puede contribuir al desarrollo de la región. Dificultades. Todavía no hemos logrado que los programas se diferencien por regiones. No es lo mismo enseñar sistemas productivos en Urabá que enseñarlos en Sonsón o que enseñarlos en el Magdalena Medio. Y eso tiene que ajustarse a distintas condiciones de la población, a distintas posibilidades productivas de la población. Igualmente tenemos una limitación muy grande, pero no es una limitación exclusiva de la regionalización. Es en general una limitación de la educación superior nuestra. Y es que temas de emprendimiento y temas de innovación todavía no logramos que peguen con fuerza. Nosotros necesitamos que los estudiantes en las regiones no salgan a buscar empleo, sino que salgan a buscar trabajo, que hay muchísimo en qué trabajar en las regiones, que hay muchísimas posibilidades, pero que si el estudiante no sale solo con la óptica de dónde lo van a emplear, tal vez se va a quedar desempleado y va a buscar venirse para Medellín. De manera que ahí creo que tenemos dos temas. Hay áreas del conocimiento, aparte de eso, hay áreas del conocimiento que son muy débiles en las regiones y que son muy necesarias en el desarrollo del departamento de Antioquia. Me refiero a las áreas de forestal, plantaciones forestales y demás, que son muy importantes en las regiones, y al área de minería y de minería sostenible, minería de medio ambiente, que todavía tenemos también muchas debilidades, y la oferta subregional en esos campos es muy débil. Uno de los temas que yo creo que es fundamental y que tenemos que desarrollarlo con la Universidad de Antioquia es el tema de virtualización de la universidad. Es muy difícil lograr una educación presencial total en regiones muy apartadas del departamento, y para eso necesitamos un buen modelo de virtualización y necesitamos una apuesta de muchas carreras hacia lo virtual. Hoy día son muy pocas las que se han arriesgado a hacer esta educación. Para nosotros es un tema importante. Lo otro es el avance en algunas áreas de conocimiento necesarias, como las áreas de minería y las áreas forestales, que son muy importantes. Y el otro es los temas de preparar a la gente en temas como el emprendimiento, la innovación, para buscar que efectivamente los estudiantes, más que buscar empleo, busquen trabajo. Yo creo que ahí están como los grandes frentes. Siempre estamos hablando de que sea cual sea el modelo de educación, tendrá que ser un modelo de educación de calidad. Cuando estamos trabajando con la Universidad de Antioquia, sabemos que es la marca Universidad de Antioquia la que está en juego cada que hacemos un programa, y que lo tenemos que manejar de una manera muy responsable. Yo creo que para 15 o 20 años adelante la universidad en el occidente, el reto tendría que ser con docentes vinculados a la seccional y que permanezcan en la región, formar comunidad académica y desde allí potenciar muchos desarrollos, digamos que en la subregión son incipientes, industria, crear industria, que es poca también la que hay en la subregión. Yo creo que ese tendría que ser el escenario en 15 años, una comunidad académica formada en la subregión. Yo pienso que regionalización es la principal estrategia, la punta de lanza que tiene la universidad en este momento. Es hacia dónde vamos, es lo que queremos, es llegar a las regiones y a toda la población que no tiene la posibilidad de venir a estudiar a Medellín o a otra ciudad principal. Mi nombre es Juan Fernando Osorio Franco, actualmente egresado de la Universidad de Antioquia, de la seccional Oriente del programa de Gestión Cultural. Actualmente, estoy vinculado a la Dirección de Regionalización desde que era estudiante, y como docente desde el año 2010, con el pregrado en Gestión Cultural. Actualmente con la Dirección de Regionalización estoy encargado del proyecto de asesoría cultural para la sede de Segovia y de bienestar universitario. Uno de los retos es la oferta académica. Actualmente la sede tiene una oferta reducida, son solamente 3 programas, 2 de tecnología y 1 profesional.
La comunidad expresa que la universidad debería tener más oferta académica en la región. Otra de los retos que debe enfrentar la universidad es las sinergias que debe realizar con las diferentes administraciones municipales, en particular del proyecto cultural, todo el tema de asesorías de proyectos culturales, de las políticas públicas culturales en estos municipios, que es un proceso que apenas van a iniciar este año, de la mano con la asesoría de la Gobernación de Antioquia. El profesor Bernardo nos presenta como la transición de la educación a distancia a la educación semipresencial y a lo que hoy se llama regionalización, que está dando hoy sentido a la presencia de la facultad en esa apuesta de regionalización. Bueno, que está dando sentido, ¿cierto? Bueno, yo creo que lo que hay que entender hoy, por ejemplo, para la facultad y los debates que venimos haciendo, es el tema de la regionalización, es un tema inherente a la facultad y a la universidad hoy, ¿cierto? No visto como un tema o un accesorio para responder, sino que la universidad tiene una responsabilidad social, y ahí está la pregunta por las regiones o la regionalización. En ese sentido, pues nuestros programas, las licenciaturas y las maestrías que tenemos, o la maestría en educación con distintas líneas, hay una apuesta para la formación de maestros y una apuesta que permita la transformación de los contextos y también con un diálogo con ellos. Eso pues como en sentido general. Hay una experiencia que tenemos como Facultad de Educación y la experiencia del programa de Madre Tierra, la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que tiene unas particularidades en su construcción, en su historia, que hoy nos permiten como facultad y como universidad pensar asuntos que hasta el momento tímidamente los hemos contemplado. Un poco el programa surge en diálogo con las comunidades, ¿cierto? No es un programa que la facultad o la universidad pensó de acuerdo a nuestras investigaciones o a nuestra mirada como investigadores y profesores, sino que es un programa que se construye con las comunidades y de acuerdo también a las necesidades y a las expectativas que las comunidades tienen. Para el caso inicial de Madre Tierra son las comunidades indígenas, pero esa relación en la construcción del programa con las comunidades es un asunto que nosotros como facultad y universidad tendríamos que retomar para construir posteriores programas y ofertas también pues en las regiones. Otro asunto que el programa nos plantea y es importante es cómo pensar los programas en una lógica distinta a la que actuamos en Medellín, en términos metodológicos y en términos también administrativos, ¿cierto? Metodológicos, pues porque si bien no está hoy la educación a distancia, ni estamos pensando en una educación semipresencial, hablamos de una educación o uno de los programas de educación concentrada, el asunto de trabajar en las regiones y en los contextos nos plantea cómo pensar metodológicamente unos encuentros y un trabajo con la comunidad y con las proyecciones allí distintas. El programa Madre Tierra, por ejemplo, no va ni trabaja con las comunidades que tenemos en los centros de las regiones, ¿cierto? Claro, vamos a las regiones, pero no vamos a las cabeceras de los municipios, ni solamente trabajamos con las cabeceras de los municipios, lo cual ha implicado un reto, ¿cierto?, académico y metodológico. Ir al Atrato Medio, por ejemplo, de 2 días de camino, ahí nos plantea asuntos, sobre todo qué significa la construcción de conocimiento en otros contextos que nosotros todavía no alcanzamos a comprender y unas dinámicas culturales del lenguaje muy distintas. Eso creo que para nosotros es la posibilidad de pensar la formación de maestros, ¿cierto? Y pensar allí en la construcción de conocimiento situado. Bueno, sobre ello hay un debate epistemológico que no viene al caso, pero sí la producción de conocimiento con las comunidades. Y otro elemento es que los programas o este programa fue construido con los movimientos sociales y los movimientos políticos, o sea, organizaciones políticas y sociales, que nos pone a los académicos, a los profesores en un diálogo también distinto, y es reconocer que el tema de la educación también ha sido tomado y trabajado y profundizado por esos movimientos políticos, sociales, pues que tenemos convenio y relación con ellos. Yo quiero darle otro dato sobre lo que estábamos conversando.
Yo creo que es importante. Mire, en el 83 estábamos atendiendo 119 municipios de Antioquia en educación a distancia, casi todos prácticamente, y varios en Caldas, 6 en Caldas, perdón, 2 en Caldas y 6 en Córdoba. Centros zonales, centro zonal es al que iban los asesores cada 15 días y ahí llegaban de varios municipios, pero ¿cuáles eran los centros zonales? Teníamos 14, mire, en los 4 regiones de Antioquia básicas, además de Medellín. Teníamos en Caucasia, en Cisneros, en Fredonia, Puerto de Río, Segovia, Santa Fe de Antioquia, Apartadó, Yarumal, San Carlos, Támesis, Sonsón, Andes y Frontino, y además de Medellín, ¿no? Mire, está toda Antioquia ahí, atendida prácticamente. Bueno, quería darle eso porque da un poquito más la dimensión a la que llegó la Facultad de Educación. Comunicación entre las culturas, la interculturalidad. Ese es un punto fundamental. Para entender una cultura y poder trabajar con ella, tenemos que saber cómo piensa, cómo conoce, ¿cierto? Cuáles son los actores mismos del conocimiento. De lo contrario, llegamos muy difícil a ello. El maestro tiene que estar bien enterado de esa cultura, empezando por el lenguaje. Y hay partes, ya mencionaba también, minorías indígenas, ¿cierto?, que hablan dialectos o lenguas diferentes. En eso nos lleva ventaja Perú, por ejemplo. Perú hay muchas lenguas, es un país de muchas culturas. Y hay un programa del Ministerio de Educación que es la interculturalidad en la educación, en este momento. Yo he estado trabajando 2 años con ellos, he estado viajando el año pasado y a trabajar específicamente en la formación de los maestros a partir de investigación y acción pedagógica para transformar su práctica teniendo en cuenta la interculturalidad. A mí me parece que eso es fundamental. El maestro que trabaja en nuestras regiones tiene que tener esa formación. Para eso hay que hacer investigación, imagino que la están haciendo, un seguimiento tratando de evaluar muy bien esas situaciones para tenerlo en cuenta en el currículo de formación de maestros. Hay un tema que es importante señalar y es pues que ha implicado la construcción de un programa con la comunidad, ¿cierto? Que como digamos puede ser un lugar común mencionarlo, pero lo que nos ha implicado, por ejemplo, ha sido, por un lado, reconocer que en las comunidades allí hay personas que para ellos se llaman los sabios y las sabias, ¿cierto? Y ellos son parte del programa, ¿cierto? No solamente son los profes de la universidad, sino contamos con los sabios y las sabias para construir el programa en términos de los contenidos, de las temáticas, de la proyección y de las prácticas pedagógicas que el programa tiene y mantenemos y defendemos como una apuesta importante. Las prácticas y los estudiantes del programa deben tener una relación con la comunidad y su trabajo de práctica es con la comunidad y para la comunidad. Y ahí es muy interesante porque tenemos encuentros regionales, los hacemos acá en Medellín con una metodología concentrada de 15 días y hay unos encuentros locales que son el corazón del programa y es porque todo el trabajo de los contenidos del programa se dan con la comunidad, con las madres, los niños, las niñas, los líderes de la comunidad. Entonces es un espacio abierto donde los contenidos del programa, ¿cierto?, se trabajan no solo con los estudiantes que están matriculados oficialmente, sino con toda la comunidad. Y eso ha sido importante porque nos devuelve como universidad preguntas, cuestionamientos y otras lógicas del conocimiento que no siempre nosotros conocemos ni concebimos como parte del programa, que creo que ahí es un asunto interesante. Quiero agregar algo a propósito que ya menciona las prácticas profesionales de los maestros. Como el grueso de los estudiantes eran maestros en servicio, ir a supervisar la práctica era muy complicado, por costos además, habría que ir en semana a verlos cómo estaban trabajando y cómo era la práctica. Entonces nos ocurrió montar para la práctica, la evaluación y la calificación de la práctica, el sistema de investigación, acción pedagógica. Con ellos lo trabajamos así. Cada maestro hacía su proyecto y lo presentaba de cómo iba a reflexionar sobre su práctica, a encontrar las debilidades, a plantear hipótesis de cambio para la etapa de reconstrucción de la práctica
montar los cambios y después evaluarlos. Esa era la forma de la práctica. Tenían que hacer el proyecto y presentarlo para evaluarle la práctica. Para capitalizar, digamos, toda la experiencia de estos años que recorrieron, ¿cuáles son los desafíos que usted cree que tiene el tema de la formación de maestros, de la presencia de la universidad y particularmente de la facultad en las regiones? Son grandes, ¿cierto? Y no solamente, digamos, de las facultades de educación. Y no aquí solamente en el mundo, pero para pensar en Colombia. Miren, la demanda por las carreras ha bajado sistemáticamente y en forma alarmante. Yo recuerdo cuando Keipo terminó la decanatura, hace ya 8, 10 años, algo así, sí, tenía la facultad más de 5.000 estudiantes, 5.200, yo he conversado con él eso. No en la facultad, en todo que tenía. Después hablé con Marta Lorena cuando ella estaba en la decanatura y me dijo tenía 2.700. Y hace poco hablé y me dice que hay 2.200, no más, en la facultad. Miren, es menos de la mitad de lo que había hace 10 años. Se han cerrado varias facultades privadas. Prácticamente quedan 2 o 3 y con 1 o 2 programitas y con muy pocos estudiantes. Obviamente el maestro no tiene cómo pagar las matrículas de ellos. Otro punto que a mí me preocupa mucho es que la gente está entrando a educación en las públicas, que la mantienen, como segunda instancia, no como primera. Muchos de los estudiantes entran porque no pudieron pasar a ingeniería, entonces entran a hacer matemáticas y física. O no pudieron entrar a medicina, odontología, entran a biología, ¿cierto? Y así. Es decir, vienen con unas pruebas a ver. Afortunadamente, como la universidad tiene tanta demanda, los estudiantes que son admitidos tienen pruebas altas, ¿cierto? Así vengan de colegios públicos con promedios muy bajitos, que los tienen ellos, estos son los mejores de esos colegios. Pero si la cosa sigue así, eso también tiene implicaciones en la práctica, ¿verdad? Y en la modelación humana que hacen los profesores. Entonces ahí hay cosas que lo llevan a uno a pensar para dónde debe ir esto. Alguien inclusive propuso ya que debía nombrarse una comisión internacional, no colombiana, para ver cómo estaban formando las facultades de educación del país a los maestros. Se ha hecho esa propuesta. Y cuando uno ve resultados, ¿cierto? Pensemos en PISA, que es lo último. PISA es una prueba muy confiable porque es hecha por la OCDE, ¿cierto? Y la OCDE pide primero la opinión de quienes quieren participar. El país participa voluntariamente. Colombia ha participado 3 veces en la prueba PISA. Y vienen y miran el currículo de Colombia, no lo hacen allá internacionalmente. Ven qué currículo y las pruebas las hacen a partir del currículo que tiene Colombia, de los contenidos y las competencias. Y estamos de últimos. En el 6 quedamos muy mal, en el 12 quedamos de penúltimo y en esta estamos de último. Y en el 9 también nos fue muy mal. La OCDE misma hizo un estudio que publicó en el 2007 sobre qué es lo que ha permitido a los países mejorar la calidad de los sistemas educativos. Se hizo en 25 países del mundo. Y la conclusión es, la calidad de un sistema educativo tiene el techo de la calidad de sus maestros. Si la calidad del maestro está aquí, ahí está la calidad del sistema. Si está aquí, ahí está. Lo fundamental son los maestros. Y eso tiene que pasar por política nacional de salarios que por lo menos sean equivalentes al promedio nacional, no digamos a los mejores, a los de ingeniería metalúrgica o de petróleos, pero por lo menos que está por debajo del promedio nacional, para que haya más atracción. La gente quiere estudiar educación que no quiere, en parte por eso, y para que no los tengamos que pasen por segunda instancia, ¿cierto? Porque no pueden pasar a otra carrera, sino que realmente quieran trabajar la educación y muestren algún gusto, ¿cierto? Y alguna pasión por la educación. Hay otros problemas, pero yo creo que ahí está el fundamental. Bueno, como retos o desafíos, considero que por un lado debemos hacer mayor investigación y producción de conocimiento pensando en las regiones o desde las regiones y con las comunidades. Hay esfuerzos, hay trabajos, hay investigadores que se han dedicado a ello,
pero creo que las investigaciones nos deben permitir pensar esos programas de formación, y en el caso de los maestros, programas de formación de maestros. De otro lado, los retos en términos de la diversidad, es decir, qué implica la diversidad, la interculturalidad, porque si bien el programa Madre Tierra en este momento es para comunidades indígenas, el programa para la próxima cohorte será para cualquier estudiante o cualquier aspirante que desee cursarlo, formarse. Esta segunda cohorte ya ampliamos para el país, entonces tenemos estudiantes o vamos a tener estudiantes de La Guajira, del Putumayo, del Amazonas, y es un reto en términos cultural y en términos de eso que llamamos interculturalidad, cómo circula y cómo se concreta en un programa o en los programas. Un reto pues desde el asunto administrativo, ¿cierto? Creo que también la universidad, las maneras en las cuales estamos, tendremos que pensarnos para poder trabajar. Y un asunto en términos de producción de conocimiento es, nosotros tenemos un panorama de las regiones y unas subregiones nombradas con unos límites geográficos que pues históricamente han sido importantes. Pero cuando uno trabaja con las comunidades y entiende, esos límites se transgreden y son otros. O sea, creo que no solamente podemos seguir funcionando en términos de los límites geográficos, también tendremos que pensar otros límites o otras fronteras o otras construcciones que hacemos. Para poner un caso específico, tenemos estudiantes que son del Chocó, pero ellos se presentaron pues para hacer Antioquia. Pues, y la comunidad indígena está en los límites entre Chocó y Antioquia y se leen como Antioquia, pero si los nombramos solo con los límites geográficos que tenemos serían Chocó y no los podríamos retomar o admitir en el programa. Entonces esos son retos pues no solamente en términos administrativos sino académicos, ¿cierto? Y de construir otros asuntos y otras nociones para leer el territorio y para leer el territorio en términos de la educación y en términos de la pedagogía.